Hola a todos. En sus vidas es una serie de conversaciones para la vida, para quienes hablamos, para ti que nos escuchas, para las vidas con las que nos vinculamos y de quienes de alguna manera nos inspiran. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos hablando sobre los duelos cotidianos, los cambios, las huellas y todo aquello que queda. Mi nombre es Gustavo Patiño. Y yo soy Carolina Estrada. El día de hoy nos está acompañando una invitada muy especial que nos va a ayudar a entender un poco más de qué pasa en esa etapa de duelo. Es creadora de otro manual para el duelo. Carolina Londoño, cuéntanos un poco de ti. Bueno, gracias a ustedes de verdad por la invitación, Gustavo y Caro. Yo siempre lo digo, de profesión soy comunicadora social, pero por cosas de la vida, mi papá se murió hace 15 años, se murió en 2009, decidí que mi propósito era dedicarme a acompañar a otras personas en el duelo, porque siento que aunque yo fui una persona que buscó demasiada ayuda para su propio proceso, no quería que se quedara solo como que, ay, la persona que lo logró, porque muchas veces lo que pasa con las personas es que necesitan ayudas para encontrar sus propias herramientas y por eso el proyecto que creé se llama Otro Manual para el Duelo, porque cada es una persona que está construyendo su manual para entender qué es lo que necesita para ese proceso y hay tantas formas de vivir y de experimentar el o los duelos, porque estamos también en una reconstrucción de la palabra y lo que es el proceso, que mi papel, mi ayuda o mi propósito, mi misión en este momento es ayudar a que cada una de las personas que están experimentando el proceso se den cuenta que las herramientas pueden estar dentro de ellas mismas. A veces simplemente hay que entrar ahí a limpiar un poquito, entrar a recibir un poquito de ayuda para uno mismo, ponerles como la luz o el enfoque en lo que uno puede hacer por uno mismo. Muchas gracias, Carolina, por aceptar la invitación a participar en nuestro podcast. Antes de entrar en materia y hablar sobre la adolescencia y ese encuentro que tienen los adolescentes con el cierre de los ciclos, con el duelo, queremos escuchar las voces de unos chicos y unos jóvenes que hablan precisamente sobre esos cambios. Yo vivo mi adolescencia de manera responsable porque uno sabe que las decisiones que tome en este momento de su vida, aunque no parezca, van a tener influencia en lo que uno se va a convertir en el futuro y también de sus próximas decisiones. Yo vivo mi adolescencia intentando disfrutarla en todo momento, pero obviamente con sus límites, o sea, intentando disfrutar mis amigos, mi tiempo libre, porque yo sé que puede que en un futuro no muy lejano, ya sea la universidad, el trabajo, lo que sea, yo sé que estas experiencias y esta adolescencia simplemente será una etapa de mi vida que probablemente no volveré a vivir, entonces la intento vivir con toda. Yo digo que lo que he perdido tal vez hayan sido personas que uno pensaba que iban a estar con uno toda su vida, pero de todas maneras como que son personas que simplemente estaban como en el camino de uno, más no al destino de uno. Yo creo que ha cambiado mucho la manera de relacionarse con las personas, porque a medida que uno va creciendo también va entendiendo que hay que poner límites con las personas y uno va dejando a personas atrás. Y con esto que acabamos de escuchar es importante reflexionar un poco que la adolescencia es una etapa de cambios, de transiciones, es una etapa donde aparecen unos duelos. Los chicos mencionaban que el duelo no solo está puesto en la falta de alguien, sino a veces en el saber soltar, a veces en resignificar, entender las cosas de otra manera. ¿Qué nos podrías decir sobre el duelo y cómo lo viven los adolescentes? Es muy bonito eso que dices porque ha pasado algo con el tema del duelo y es que nos estamos ahora replanteando un montón qué significa eso. Antes pensábamos que era una cosa que estaba ligada simplemente a el proceso que teníamos cuando alguien fallecía. Ahora nos estamos dando cuenta que está presente en todos los aspectos de nuestra vida y que entre más como que cultivemos o empecemos a gestar esas herramientas desde nuestros primeros duelos, como son el tema de la adolescencia, de pasar de ser, por ejemplo, cuando somos mujeres, de ser niña, mujer, cuando nos viene el primer periodo, cuando empezamos a darnos cuenta y a trabajar en la aceptación de estos primeros cambios, podemos como desbloquear un poquito más las herramientas que tenemos para después vivir otros duelos que alguien puede decir son más trascendentales, como un cambio de trabajo, un fin de una relación de pareja, etcétera. Pero entonces empezar a trabajar en esa resistencia
¿cierto? En esa resistencia al cambio que tenemos desde pequeños. Es una tarea demasiado importante en la que, claro, en la adolescencia, como todavía estamos al cuidado de nuestros papás o pues de los cuidadores que en ese momento sean cargo de nosotros o que sean nuestros tutores, es muy importante que sean ellos también los que estén en este proceso de manera activa con nosotros, porque como escuchábamos pues en los audios, hay un tema de que son esos primeros encuentros con los límites, que muchas veces no sabemos ni esos límites, ni qué son, ni cómo vienen, ni por qué me los están imponiendo. Y lo primero que hacemos desde una posición defensiva de nuestro cerebro, de nuestras actitudes, es irnos en contra de esos límites, porque realmente no sabemos cómo trabajar o cómo gestionar esa emoción de eso que sentimos que estamos perdiendo, de esa amistad que estamos perdiendo, de ese cambio físico, de esas nuevas responsabilidades, porque claro, es como que un día te levantas y eres una niña que juega todavía con las muñecas, que tiene un montón de cosas, y al otro día te levantas y ya tienes una responsabilidad sobre ti misma o sobre ti mismo. Y ahí ya es empezar a hablar de un montón de duelos de identidad, de género, de cuerpo, que lo importante es reconocerlos como una pérdida o como un proceso para poder saber qué necesitamos o qué necesita el adolescente en esos momentos. Con esto que mencionas, es inevitable pensar en la reacción emocional. Sabemos que en las pérdidas, que en las renuncias, que en encontrarnos con los límites y la resistencia aparecen muchas emociones. Cuéntanos un poquito más de esto. Total. Y sobre todo que ahí hay que especificar como lo que significa el duelo, y es que el duelo es esta respuesta emocional que tenemos ante un proceso de pérdida, pero también es esa respuesta emocional que tenemos ante una situación de estrés, ¿cierto? No siempre tiene que ser o lo tenemos que ver en ese momento como una situación en la que estamos perdiendo algo, sino algo que nos está generando demasiado estrés porque nos lleva a encontrarnos con la frustración, con el qué hacer, y sobre todo que los duelos tienen algo demasiado lindo, y es que son un viaje de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque para tú atravesar el dolor que estás viviendo según esa situación o según ese momento de la vida que estés experimentando, pues lo que necesitas es atravesarlo, y atravesarlo a veces significa que va a doler porque te vas a encontrar, como lo decíamos ahorita, con un montón de límites. Y emociones, Gustavo, las que tú quieras, pueden salir un montón, y creo que lo podemos definir un poco como se habla desde las grandes teorías de que hay como unas etapas para vivir cada duelo. Claro, no es un proceso lineal, no es un proceso que entonces hay, exacto, tiene inicio y fin. Sí, exactamente. Entonces inicié por esta etapa y entonces ya salí, entonces ya superé el duelo. No, porque no es un tema de superación, es un tema de integración en la vida de uno y de lo que eso significó para uno. Pero hay más o menos unas etapas. Hablando en términos de adolescencia y tratando como de bajar un poco como estas etapas del duelo a la adolescencia, tenemos una primera que es como la etapa de la negación, ¿cierto? Y hay negación de los dos lados. Hay negación desde el lado del adolescente porque, claro, uno no sabe qué es lo que le está pasando a uno. Si nosotros nos ponemos a mirar en nuestra etapa de adolescencia, uno no decía, ay, no, es que me estoy volviendo adolescente, entonces me está pasando esto. No, es como que un sinfín de emociones y tus hormonas y todo lo que está pasando con tu cuerpo y demás, que tú dices, o sea, pero ¿yo quién soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que siento que estoy necesitando? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Entonces, de un momento a otro, dentro de la parte corpórea, entonces empiezo a tener vellitos. ¿Qué hago con esto? Entonces me van a hacer bullying. Un montón de cosas que empiezan a suceder ahí que tratamos de negar y que tratamos de ocultar. Y ahí entra el rol de los cuidadores o de los tutores, porque claro, ellos tampoco saben cómo, o muchas veces no saben cómo abordar eso que está sucediendo, porque es como, tampoco me lo enseñaron, pues yo lo viví cuando fui adolescente, pero pues ahora me estoy enfrentando a este espejo como del que no tengo ni idea cómo manejarlo. No, y el duelo no es solo de los adolescentes, sino también de los mismos cuidadores. Exactamente, porque te estás quedando sin niño. Pues antes era como que tenías un bebé, ay no, entonces ya no tengo el bebé, ya es un niño, y ahora no, y ahora ya tienes un adolescente que básicamente se lo vas a entregar al mundo, porque ese es el momento en el que a ti te enseñaron, te dieron unos valores o tú entregaste unos valores y educaste de esta manera, y pues el otro finalmente se empieza a ser más responsable de sus decisiones. Hay también un momento de ira, que es como esta segunda etapa, porque claro, yo no entiendo lo que me está pasando, me frustro, pero también estoy aprendiendo a entender qué es la frustración y cómo lidiar con ella, y me enoja sentir que nadie me entiende. Pero yo tampoco soy capaz o soy consciente de entender a mis cuidadores que no me están entendiendo en lo que yo no me estoy entendiendo, ¿cierto? Entonces es una etapa como de mucha ira y de mucha rabia, pero es a partir de la frustración de
no sé cómo explicarme y no sé cómo hacer que tú me entiendas. Y el otro pues está pensando lo mismo del adolescente. Luego empieza como una fase como de medio negociación, que es como hacer las paces, que se ven todos los duelos, hacer las paces porque claro, veníamos de tanta frustración, de sentir como tanta carga o de sentirnos tan incomprendidos que empezamos a negociar. Entonces empezamos a negociar con nuestros cuidadores, con nuestros tutores, como de, bueno, o sea, ¿cómo hacemos para encontrarnos en la mitad de esto? Porque es que sí, yo ya no soy el niño, yo ya no soy la niña, esto es lo que me gusta ahora, esta es la forma en la que me he visto y yo ya no quiero que ustedes me digan, por ejemplo, cómo me he visto. ¿Cómo hacemos para encontrarnos en la mitad y seguir teniendo una relación o seguir teniendo un vínculo que sea pues también sano? Viene también una etapa de tristeza, ¿cierto? Que se le llama etapa de la depresión, pero no depresión en términos clínicos, sino como de una tristeza profunda, porque es finalmente como ese, es que aquí están cambiando un montón de cosas, ¿sí? Están cambiando, yo estoy cambiando. Y a veces no se siente tan bien cambiar. A veces no se siente tan bien dejar esas personas que eran personas momentáneas, que pensamos que iban a ser para toda la vida. Hay un montón de cosas que no se sienten bien, que claramente que generan tristeza. Claro. Y por último está como esta gran aceptación de decir, listo, yo ya soy adolescente, la aceptación también de los tutores de decir, listo, yo estoy con un adolescente, y sobre todo en la etapa de aceptar que no tiene que ser ni el cliché ni el decir es que la adolescencia es una etapa durísima o algo, sino es una etapa que estamos viviendo y en algún momento, si la atravesamos y si logramos pasar por ella sin evadirla y sin pensar como que esto es algo que nos está pasando solo a nosotros o en nuestra familia, también podemos salir, entre comillas, victoriosos de ella. Ok, yo en la medida en que te venía escuchando pensaba en que suena muy bonito, muy romántico cuando tenemos las etapas definidas de esta manera, pero que en la realidad todas se mezclan y que Total. Con los adolescentes tenemos algo muy particular y es que son preguntas de adultos y una forma de gestionar hasta cierta manera infantil. Entonces creo que ahí el tema de identificar cómo ir fluyendo con ellos puede ser una pregunta que se pueden estar haciendo las personas que nos están escuchando. ¿Qué nos podría recomendar a la hora de acompañar a un adolescente en este proceso? Bueno, lo primero es entender que estamos en ese momento con unos adolescentes que el día de mañana van a ser unos adultos, ¿cierto? Y antes estábamos con el niño que iba a ser después un adolescente y finalmente lo que estamos haciendo es criando una persona para el futuro y dándole las mejores herramientas, que siento que es una etapa muy linda porque como papás lo podemos tomar como una mirada, que es como una de las grandes recomendaciones o de los grandes consejos, y es el poder verlos o poder ver este momento con los ojos de cómo nosotros hubiéramos querido que o qué ayuda hubiéramos querido recibir en ese momento, cómo hubiéramos querido que nuestros papás miraran ese momento. Y ahí una de las grandes claves es tener mucha mente abierta, no mente abierta para aceptarlo todo, sino también para tratar de entender qué es lo que ese adolescente te está diciendo. O sea, cuáles son las manos que está levantando para decirte, mira, es que no estoy entendiendo de este tema, mira, es que, no sé, tengo dudas sobre mi orientación sexual, sobre la educación sexual, sobre algo que no encuentro, ¿sí? Y se supone que tú debes ser esa primera persona que aunque no tengas la información o que aunque estés en contra de lo que está pasando, puedas tener la mente abierta para darle unas herramientas, ¿cierto? Finalmente esas herramientas de una u otra manera te van a servir a ti. Y sobre todo que es un proceso que como es tan cambiante y como tiene tantas cosas, creo que lo más importante es que el adulto pueda entender qué de esa situación le está haciendo también ruido, porque muchas de las cosas que como papás nos pueden hacer ruido en lo que está sucediendo, finalmente nos están diciendo algo de nosotros mismos. Entonces es como un momento como muy clave para los dos. Así como los adolescentes viven también sus duelos, los papás también. ¿Qué duelos están atravesando los papás contemporáneos? Total. Siento que el primero, como lo decíamos ahorita, es un tema de estoy dejando de tener un niño, ¿sí? O estoy dejando de tener pues como mi hijo, ya es un humano, ya es responsable, yo ya no tengo que entrar a decirle todo lo que tiene que hacer o no, aunque bueno, finalmente nuestros papás casi siempre nos van a tratar como un niño. Yo tengo 30 años y mi mamá todavía es, despídase, diga esto, haga lo otro, y yo,
mamá, sí, o sea, yo sé que lo tengo que hacer. Finalmente siempre vamos a ser como sus bebés, pero claro, hay un punto en el que es como que ya tienes libertad. El día de mañana eliges irte del país y pues listo, o sea, va a ser tu decisión, te apoyo. Entonces siento que eso es como lo primero. Segundo, es un tema de enfrentarte a sus propios duelos, ¿cierto? A través como de las experiencias o de los contextos personales que esté viviendo cada adolescente, desde la forma en cómo se está relacionando, no sé, con sus amigos, con su pareja, pues en ese momento, también te abre muchas ventanas para tú enfrentarte como a un montón de detonantes que tú decías, es que yo de pronto quise esto, yo de pronto quise lo otro, me siento frustrado por esto, como adulto ya. También hay un duelo a todo el tema de ser como el cuidador o ser como la primera persona, la primera opción a la que quizás el adolescente recurría a ti. Claro, antes iba, te contaba unos problemas, te contaba unas situaciones, quizás en ese momento pues su principal fuente de desahogo van a ser sus amigos. Entonces es como esa necesidad como de ven, o sea, cuéntame, yo estoy aquí para ti. Y sobre todo un tema de paternidad y maternidad idealizada, porque quizás llegamos a ese momento de la adolescencia pensando como que, ay no, vamos a tener otro tipo, sí, como de adolescencia, vamos a tratar de que sea lo menos caótico, de que sea de X o Y manera, y llegas a ese momento y te das cuenta que no. O sea, que no es nunca como lo pensaste, que todo, además, que todo afuera te parece lindo. Entonces te parece como que, ay, no, es que el hijo de tal no tiene esas cosas, el hijo de tal no toma, el hijo de tal. O sea, empieza un tema como de comparación que también afecta profundamente lo que como padres creímos que íbamos a hacer. Estaba pensando en el hecho de que hay personas que deciden no vivir sus duelos para no sentir tristeza, pero que buscan quedarse en ese síntoma, en eso, para eternizar otras cosas. ¿Qué nos podrías decir al respecto desde los acompañamientos que has realizado? El duelo es una cosa, o bueno, las pérdidas, por decirlo, son una cosa que de alguna manera u otra se te va a abrir. Entonces uno tiene dos opciones. Claro, al principio uno se hace el de la vista gorda, ¿cierto? Entonces, no sé, tenemos una situación de que alguien se murió en nuestra vida, tenemos un divorcio, tenemos como alguna pérdida muy grande, por así decirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Decimos, ya está, esto no me dolió, yo lo dejo acá. Esto se queda como en un sótano, pero la vida nos va a seguir poniendo un montón de pruebas. Entonces, está este camino como de dejarlo a un lado, pero como la vida nos va a seguir poniendo otros retos, eso al final lo único que va a hacer que va a ser una pelota muchísimo más grande y que va a ser muchísimo más difícil de coger. Porque va a estar, exactamente, va a ser una bola de nieve que va a estar muy grande y en un momento es como que ¡puf! O sea, te golpea y entonces ahí tienes que entrar a limpiar no solo ese último duelo, que puede haber sido un duelo sencillito, pero te abrió la herida de un montón de duelos que ya tenías atrás sin resolver. O está el camino activo, que digamos que este camino que les acabo de describir podría ser un camino como muy de resignación, como, ay, bueno, ya esto me pasó y pues nada, era lo que tenía que pasar y sigo. O está el camino de la aceptación, que es decir, listo, esto me pasó, mi papá se murió, mi hijo se murió, todo, y es difícil, me voy a dar el tiempo que sea difícil vivirlo, que sea doloroso vivirlo, porque claramente va a doler, pero lo atraviesas y una vez como que lo atraviesas y pasas de él, te das cuenta como que ya estás prácticamente del otro lado y si la vida te pone otro reto, tú dices, es que yo ya lo viví, o sea, esto dolió muchísimo, todavía me duele porque uno no deja ni de extrañar ni de olvidar y por ejemplo en términos así uno siempre va a pensar en el amigo del colegio o en el amigo que tuviste en la universidad que te marcó, que estuvo en X o Y momento. Y ya, y tú sabes que cuando llegue ese otro reto o llegue ese otro duelo va a ser muy diferente, ¿cierto? Porque no va a ser ni la misma persona que vas a estar llorando, ni la misma situación, y vas a tener otras herramientas, pero finalmente ya lo pasaste, ya habías vivido como estas etapas o habías sentido esas emociones que tú dices como, listo, va a doler, ya sé que va a doler, pero con toda lo atravieso. Y hablas de atravesar, creemos que en el arte encontramos muchos ejemplos de cómo vivir esa etapa. Tenemos libros, tenemos canciones, cine, una comunicadora hablando de duelo. ¿Cómo llegas a pensar tu proyecto de otro manual para el duelo? ¿Cómo llegas a construirlo? Llego a construirlo desde una posición en la que dije, las herramientas que yo tuve, ¿cierto? Que también fueron libros, que fueron canciones, que fueron conversaciones con amigas, que fueron momentos a solas escribiendo mucho y preguntándome también yo cómo quiero que esto me quede, por ejemplo, para la vida, ¿cierto? Porque claro, mi papá fallece cuando yo tenía 15 años, también, o sea, momento de adolescencia, tenía dos caminos. O seguía como estaba enfocada en mi adolescencia, que para ese momento era una adolescencia bien, tranquila, normal, chévere, muy, muy calmada, o
literalmente me enloquecía, ¿cierto? Porque era una cosa que claramente pegaba demasiado fuerte, que yo me hacía muchas preguntas en ese entonces como, ay, mi papá no va a estar, mi primer novio, mis primeras cosas, no va a estar ahí presente. Y desde esa posición como de yo gané ciertas herramientas durante el camino, durante estos 15 años, es que yo digo, estas herramientas si a mí me sirvieron, si a mí me sirvió el libro, la palabra, el acompañamiento, la frase, la película que me vi, ¿por qué no le pueden servir a otras personas? Y lo que hice fue empezar a lanzarlas y encontré que eso era lo mejor que podía comunicar mi experiencia, porque hay otras personas que te dicen como, ay, mira, lo que a ti te pasó, a mí me acabó de suceder y yo sé que en este momento es muy doloroso, no lo veo como tú, pero con lo que tú hablas sé que voy a tener luz en el futuro, pues como que hay un camino porque yo te veo y tú estás bien. Entonces es como poner esa experiencia personal que no tengo ningún problema en hacerlo, lanzarla a los demás para que también se sientan que no están solos, porque es algo que pasa en los duelos, que siempre sentimos que estamos solos y realmente estamos muy acompañados. Lo que pasa es que todos tenemos miedo de decir que estamos viviendo ese mismo duelo. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast En Sus Vidas. Esperamos poder contar contigo para nuevos episodios, nuevas oportunidades para seguir profundizando en el duelo. Y entender que el duelo es una condición humana. Total. Infinitamente agradecido por tus reflexiones. Sabemos que el tiempo es limitado. Ya este capítulo está llegando a sus últimos minutos y con esto estoy haciéndole también el duelo a tener que cerrar este espacio. Muy bien, total. Lo estoy atravesando. Entonces, no, agradecerte. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Siento que es un espacio demasiado necesario y sobre todo de poner encima de la mesa temas de los que casi nunca estamos acostumbrados a hablar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Si te gustó el contenido, compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.